Bien, ya habíamos entonces hablado de algunos antibióticos muy comunes en la industria farmacéutica, en la industria de la medicina. ¿Ok? Vamos ahorita a hablar un poquito acerca de cómo se producen estos antibióticos, ¿no? Ya cuando hablamos de métodos de producción en unidades anteriores, ya les había adelantado que como estos eran unos metabolitos secundarios, obviamente que tenían que estar relacionados con la fase estacionaria de crecimiento. ¿Ok? Una vez que finaliza el crecimiento, se producen este tipo de sustancias. Acuérdense que no están relacionados con el crecimiento per se, sino que les dan ciertas ventajas adaptativas. No son esenciales para el crecimiento, pero bueno, su presencia obviamente que les permite colonizar otros tipos de nichos, ¿no? Eso es algo bien importante en relación a los antibióticos. Bueno, para producir cefalosporina y penicilina es más o menos el mismo mecanismo. ¿Okay? Los primeros pasos son comunes en ambos tipos de antibióticos, ¿no? Aquí vemos entonces, por ejemplo, varias precursores que hay que agregar. El ácido L-alfa aminoapídico. También necesitamos antibióticos, aminoácidos como cisteína y valina, ¿okay? Que son importantes para la producción del antibiótico como tal. Ahí se forman varios intermediarios, ahorita vamos a verlo con un poquito más de detalle, produciéndose isopenicilina, ¿ok? Y a partir de la isopenicilina, entonces se va a ponerlo penicilina B, ¿ok? Esa es una de las formas de hacer o de los intermediarios que se forman en la producción del antibiótico propiamente dicho. Aquí tenemos entonces, bueno, un poquito más de detalle en cómo se produce a partir del L-AAA, que está aquí arriba, ya se lo mencioné en la lámina anterior. Aquí se incorpora la cisteína, aquí se incorpora la valina, y entonces se forma este tripéptido que está acá, ¿no? Formando una cosa que se llama la isopenicilina, ¿ok? Después, a partir del ácido 6-aminopeniциlánico, que es este 6-APA que está acá, entonces, bueno, dependiendo de que si se une a un fenilacetato o un fenol oxiacetato, entonces se forma penicilina G o penicilina B en su defecto, ¿ok? Entonces son las rutas biosintéticas para la formación de penicilina en Penicillium chrysogenum, ¿ok? Entonces, así es como se forma entonces una penicilina en la ruta biosintética de cada uno. Fíjense que depende mucho de la presencia de unos aminoácidos esenciales allí. En el caso de la producción industrial, ahí, bueno, producción de penicilina es bastante ineficiente, o sea, apenas un 10% de la fuente de carbono está formada en el antibiótico. Claro, porque no forma parte en gran medida de la biomasa, como lo fuera, por ejemplo, enzimas o, por ejemplo, paredes celulares, etcétera, que están en grandes cantidades, en grandes proporciones dentro de un cultivo microbiano de este estilo. En este caso estamos hablando de pequeñas cantidades de una molécula que se utiliza no para el crecimiento propiamente, sino para darle ciertas ventajas adaptativas. Eso, por supuesto, es bien ineficiente, ¿no? Mejor si se utiliza bajo limitaciones de carbono, nitrógeno y fósforo, entonces ahí y además a bajas tasas de crecimiento. Por eso que es totalmente aeróbico. Para producir el máximo rendimiento se deben entonces crear condiciones que el crecimiento debe ser limitado para que el microorganismo entre entonces en una fase de metabolismo secundario. ¿Okay? Lo que tiene que sentir estrés para poder entrar en esa fase. Algún nutriente se tiene que volver limitante en un momento crítico del proceso. Acuérdense que la limitación de nutrientes, el agotamiento de nutrientes es una de las razones por las cuales los microorganismos entran en fase estacionaria de crecimiento. Para la producción de penicilina se debe limitar, o generalmente se limita la cantidad de glucosa que hay en el medio de cultivo. Aquí tenemos entonces un esquema, un flujograma de lo que es la producción, ¿okay? De penicilina a partir de penicillium. Tenemos algunas esporas liofilizadas. Esas esporas son reactivadas en cuñas de agarre. Esas esporas que están en la cuña de agarre entonces pasan a un cultivo vegetativo, un medio líquido en un agitador, ¿ok? Y pasan subsecuentemente a diferentes tanques cada vez de mayor tamaño, ¿okay? A veces que es un tanque agitado, lo ven por la paleta que está acá de agitación, y esa parte entonces se va inoculando
¿ok? Y entonces se va aumentando el inóculo, se va aumentando el inóculo en este punto también, hasta que al final se inocula el fermentador final, ¿ok? Aquí solamente estamos creciendo el microorganismo para obtener el inóculo necesario para hacer crecer el fermentador final, que es el más grande de todos, ¿ok? Entonces, en este fermentador es donde se van a agregar los precursores y los distintos componentes para la producción en sí del antibiótico. En este, ni en este, ni en este estamos usando antibióticos, solamente estamos usando el inóculo, las esporas o el micelio que iban a crecer en el medio final, que es este que está acá. Este es el reactor de producción. Una vez que termina, entonces se colecta el micelio y se separa, por supuesto, y entonces se mantiene en un caldo, se enfría, se almacena y entonces comienza todos los procesos fermentativos que vimos en las unidades anteriores, ¿no? Se extrae con solvente, en este caso un acetato de amilo o butilo, son los que es el que generalmente se utiliza como un solvente de extracción para obtener la penicilina. Después se trata con carbón, se filtra y se empieza el proceso de cristalización con sodio o potasio. Se separan los cristales por lavado, se secan y se obtiene entonces la penicilina G o la penicilina B. Entonces, más o menos ese es el esquema de producción industrial de un antibiótico. Otros antibióticos producidos por hongos, está el ácido fucídico y está la grisofulvina, ¿okay? Por penicillium y fusarin respectivamente. También ellos son antibióticos que tienen esas características antimicrobianas contra ciertas bacterias. El ácido fucídico inhibe síntesis de proteína por la interferencia del factor G usado contra la resistencia contra beta-lactamases. Bueno, otros productos farmacológicamente activos, está la ciclosporina A, que es una droga inmunosupresora que se utiliza en trasplantes para evitar rechazo. ¿Okay? Eso también es producido por algunos hongos, entre ellos Tolipocladium, ¿okay? Inflatum, es aislado inicialmente a partir de muestras de suelo y entonces este hongo, bajo ciertas condiciones, produce entonces esta ciclosporina A, que tiene esas propiedades de modular la parte inmunosupresora, ¿no? Aquí tenemos entonces más o menos qué es lo que ocurre con el caso de la ciclosporina A. Ella inhibe la producción de interleucina 2, ¿okay? Por los linfocitos T, inhibiendo cualquier respuesta inmune por antígeno producido contra órganos trasplantados. ¿Okay? Entonces, en este caso, la ciclosporina se une al receptor de la inmunofilina celular, intercelular, ¿ok? Entonces, en ese caso hay un complejo, se forma un complejo ciclosporina-ciclofilina que inhibe la actividad fosfatasa de la calcineurina, ¿ok? Impidiendo entonces el movimiento de la NAT, que es el factor nuclear de las células T activadas en el citoplasma, del citoplasma al núcleo, ¿okay? Que es todo el inflatum, y más o menos entonces así es como funciona este sistema de modulación de la respuesta inmune para pacientes que tienen órganos trasplantados. Existen 25 análogos producidos por Tolipocladium, 17 poseen actividad antifúngica, ¿okay? 2 son inmunosupresores y desde el punto de vista económico solo se pueden producir por métodos naturales, hasta ahora no hay semisintéticos todavía. ¿Okay? Otros productos farmacológicamente activos están las estatinas, son inhibidores competitivos de una enzima que está relacionado con la producción de colesterol en el cuerpo humano. Comercialmente importantes son los ácidos mevínicos, como la lovastatina y la mevastatina. Si en casa hay alguien que toma pastillas para el colesterol, bueno, revisen la cajita y van a ver que tiene alguna estatina, algo que termina en ina, ¿ok? Lovastatina, mevastatina, mi mamá toma simvastatina. Entonces, bueno, ahí hay varias cosas que ver allí, ¿no? Entonces, ahí hay varios, la lovastatina por Monasco Rubén. Monasco también es un productor de colorantes, bien interesante. Creo que de él vamos a hablar en algunos de los artículos que le voy a mandar a leer. Y la mevastatina por Penicillium, también producido por este hongo que produce además las penicilinas. Bueno, las estatinas, las investigaciones de las últimas 2 décadas han permitido descubrir varios hongos que pueden producir compuestos similares con habilidad de reducir el colesterol, y la producción se basa en fermentaciones líquidas con aspergillus terbios para producir lovastatina, o fermentaciones en estado sólido con Monasco Ruber
para producir entonces otro tipo también la lovastatina. ¿Ok? Otro producto farmacológicamente activo, los alcaloides. Los alcaloides producidos por hongos como Claviceps, ¿okay? Son patógenos en granos como el centeno, ¿okay? Y entonces ellos producen bajo esas condiciones unas sustancias que son alcaloides, afectan el sistema nervioso central y causan incluso alucinaciones y convulsiones. El caso de esto es el ácido lisérgico. ¿Okay? En este caso, estos alcaloides tienen un centro común, que es un anillo alcaloide tetracíclico o núcleo ergolino. Y esta estructura es derivada del triptófano y de ácido mevalónico. Puede modificarse dando lugar a una gran cantidad de compuestos. Aquí tenemos entonces entre los alcaloides producidos por Claviceps palpalis, produce el ácido lisérgico y a partir de este se produce sintéticamente el ácido lisérgico dietilamida, que es este que tenemos acá. Este que tenemos acá, el ácido glicérico, dietilamida, que tiene, bueno, propiedades bien importantes desde el punto de vista de alucinaciones, entre otras cosas, ¿no? Bueno, aquí está el ácido glicérico dietilamida, que tiene varios tipos de efectos sobre el cuerpo humano. Puede producir hipotermia, puede producir fiebre, puede producir salivación, puede producir problemas en la garganta, puede producir, aumentar los niveles de azúcar en sangre, puede producir temblores y debilidad en los músculos, puede dilatar las pupilas, bueno, entre muchas otras cosas que puede producir entonces el ácido lisérgico. De hecho, ese ácido lisérgico, bueno, tiene todas esas propiedades y hay una sustancia que también producen algunos hongos, como los alcaloides, que tienen que ver con tratamientos también para personas que sufren de ansiedad, entre otras cosas bien interesantes. No sé si yo les comenté en clases anteriores que había visto o les comenté en clases de biotecnología, no me acuerdo, que de una serie que estaban pasando en Netflix, creo que era así, en Netflix, acerca de unos hongos, ¿no? Entonces, creo que se lo mencioné a algunos de ustedes. Y entonces allí tenían la teoría del mono drogado, ¿no? De cómo el consumo de ciertos hongos alucinógenos le pudieron permitir a tener alucinaciones a antecesores nuestros, homínidos, ¿ok? Y que ellos entonces pudieran tener entonces visiones de, por ejemplo, cómo construir armas, cómo defenderse mejor, ¿no? Y eso le dio ideas y eso, bueno, él pudo haber facilitado, es una teoría, ¿no? Del mono drogado, que pudo haber conllevado a incluso a un agrandamiento en el cerebro, porque eso le permitió, por supuesto, crear esas herramientas que hicieron que fuera la vida obviamente mucho más fácil, ¿no? Eso es parte de eso. Bueno, aquí está la ergometrina y la metirergometrina, que son beneficiosos desde el punto de vista médico. En este caso, estimulan las contracciones del músculo liso uterino y son vasoconstrictores para controlar el sangrado excesivo después del nacimiento. ¿Okay? Eso también es una que está allí. Bueno, y ya para ir terminando, tenemos entonces aquí algunas estructuras de antibióticos beta-lactámicos, nuevos y no convencionales, ¿no? Están aquí, bueno, las penicilinas, están las cefalosporinas, están la cefamicina, está la cefabacina, que son estas que están acá, fíjense todas las sustituciones que pueden tener, ¿no? Con el grupo R. Y están los beta-lactámicos no convencionales, como el ácido clavulánico, que es el que da resistencia contra las beta-lactamasas, están las carbapenenas, entre otras las norcandinas, a partir de nocardia, y estos monobactamos, a partir de pseudomonas, también tienen esas características, por acá entonces algunas estructuras que tienen que ver con sustancias antimicrobianas producidas por hongos. Y bueno, hasta acá llegó este tema. Vamos a complementarlo con las lecturas que vamos a hacer de unos artículos que les voy a mandar junto con esta clase. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos, señores. Nos vemos en la próxima. Chao.